Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Fabio Esteban Palumbo y como consultor psicológico y profesor en filosofía te ofrezco estas reflexiones eh, llamadas de y para la vida, para poder eh, ser a su vez semillas de tu propia reflexión y, como ya te lo digo siempre, si también te gusta y querés compartir conmigo esto y este emprendimiento, bueno, te agradezco una suscripción, el me gusta o compartirlo con quienes te parezca bueno hacerlo. Hoy quiero especialmente, si bien algo fui hablando en estos últimos tiempos, de otros relatos, de otros videos, pero siguiendo la cronología histórica de la época antigua en que florecieron los grandes filósofos y la filosofía aún como ciencia, en estas síntesis como la de la época de Aristóteles, Platón, Sócrates, los presocráticos y los primeros mitos. En este caso ahora correspondería un poco salir ya de la época clásica de Sócrates, Platón y Aristóteles para comenzar lo que llama el período que en la historia de la filosofía se llamó greco-romano, una integración, una paulatina una paulatina transición entre el mundo griego, entre la cultura griega más tendiente a la teoría, a la formación de las primeras ciencias, al culto por la palabra y por la pregunta y por el nombre, pero que también parecía más teórica, a la cultura romana, por lo contrario, o complementariamente, más impregnado en sentido práctico, fáctico, incluso, sí, tendiente a buscar más un acento en la filosofía ética que en la metafísica, más en el obrar que en deliberar sobre el ser en sí. Como por ejemplo, no tanto detenerme a considerar qué es la sabiduría, qué es la felicidad, qué es esto del mundo de las ideas o de el ser en sí mismo subsistente, como Aristóteles llamaría a Dios, no irse tanto por la parte especulativa cuanto concretar más el anhelo filosófico o la pregunta en el acento ético o práctico. Los romanos, incluso impregnados de un vivo sentido por la justicia, por lo jurídico, incluso son hoy día clásicos en la cultura occidental, como los griegos en la filosofía, los romanos en lo jurídico. Esto pues llevando a que poco a poco como el sube y baja que jugábamos de chico en las plazas, ¿no? Desde la hegemonía del pensamiento, la cultura griega, que coincidiendo prácticamente en la historia con el descenso de Alejandro Magno y también con la muerte o el destierro de Aristóteles, poco a poco van surgiendo esos pensadores, tanto griegos como romanos, inspirados en un sentido práctico de la sabiduría, en cómo acceder a la sabiduría o cómo acceder a la felicidad en la vida concreta. Y ahí surgen tres grandes corrientes que tradicionalmente han quedado, y hoy día hay mucha bibliografía muy acertada sobre ellos, que son los cínicos, estoicos y epicúreos. Para el cometido de este video de hoy quiero ser sintético con los tres. Hay material que ya he dejado sentado un poco en otros videos como Don Lucio o como Estoicos y Epicúreos en otros videos, pero quiero más bien declarar un poco que el acento de la filosofía era buscar esa sabiduría que consistía en priorizar una vida más acorde a lo duradero, a la razón universal o al logos, al sentido de la ley natural, como dirían los estoicos, o a un placer moderado y constante del famoso carpe diem, disfruta tu día o disfruta el momento, popularizado por la filosofía de Epicuro y de todos aquellos que siguen lo que se llama el epicureísmo, también llamado hedonismo, de la palabra hedoné en griego, que significa placer. Pero ojo con hedonismo, confundirlo con una especie de culto o adoración del placer por el placer, un desenfreno, porque no era eso lo que vivía Epicuro, más bien una vía de serenidad, de constante y módico placer
sin grandes extremos, y hoy diríamos, o hablando con los chicos, digo, sin grandes resacas después de grandes borracheras, o sin grandes excesos que me tironeen de un lado al otro y me dejen peores momentos de dolor o cólicos o problemas de salud, etc. Los cínicos eran aquellos que por vivir una vida más conforme a la naturaleza y no dejarse engañar por tantas seducciones de la vida mundana o de la vida social o de las aspiraciones habituales que tenían los demás seres humanos en la sociedad, como lujos, placeres, honores, posesiones, despreciaban todo eso y un vivir en la naturaleza, vivir con una actitud ya como los animalitos que viven en la naturaleza. Y eran llamados cínicos, despectivamente, sobre todo el famoso cínico que era el Diógenes el perro, o Diógenes el cínico, ya que la palabra cínico viene de sinos, que en griego significa perro. Y así despectivamente como diciendo los perros, los que son que viven como los perritos, al lado de un árbol vivían, hacían sus necesidades y sus distintas manifestaciones de intimidad, de placeres o de comer, beber u otras cosas junto a un árbol, en el pasto, la vida completamente natural, interpretándola como ajeno a todo lo que la humanidad fue conquistando, como diciendo, por un excesivo placer renuncio a todo eso, pero caigo en el otro exceso de lo que hoy llamaríamos una vida indigna, tal vez, al estar por ejemplo, sin ropa, sin casi utensilios de comida, sin buscar leer, cultivarse, y hasta con las necesidades y con actitudes, digamos, de una falta de pudor o de excesiva ventilación de su vida íntima, iban como los perros. La búsqueda de los cínicos, estoicos y epicúreos, aunque con distintas fuentes, nacidos en esa Grecia de transición entre el siglo IV y el primero o el siglo cero de Cristo, hasta el siglo III, prácticamente de la nueva era o era cristiana, fueron siendo los cínicos como los epicúreos, como los estoicos, buscadores de la felicidad en el retorno a lo natural, que es hoy también un mensaje, si bien ha habido excentricidades tal vez en algunos de esos autores que hoy no repetiríamos al pie de la letra, es también cierto que tiene mucho mensaje para decirnos hoy. El tener un poco una mirada en que se pueda tomar distancia, no tenga miedo de tomar distancia de tantas cosas que a veces, aunque parezcan muy necesarias, no lo son tantos. Suelen ser incluso ofertas de la sociedad de consumo, suelen ser grandes insumos de lo que te hacen creer que es necesario, pero no lo es. ¿Y dónde está lo necesario? ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está el centro que haga que, por ejemplo, centradas las ruedas de un auto en su tren delantero o en su suspensión y su tren trasero, pueda marchar derecho y no como temblando y pudiéndose romper todo en cualquier pozo del camino? ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está el centro que haga que no me vaya por excesos, ni de placer ni de una racionalidad en la cual muchas veces se confunde cierta apatía, como era propio del espíritu de los estoicos, con una apatía del sentido moderno de no tener sensibilidad? No. Se trata de un dominio sobre esa sensibilidad, ejercitado en la virtud, ejercitado en la racionalidad, o como decía don Séneca, poniéndose diariamente a escribir como quien observa desde la terraza de su vida cómo fue el día, cómo fue aquellos puntos débiles o fuertes de su vivir, como lo haría cualquier comerciante que hace el arqueo de la caja para ver dónde hubo entradas o salidas más fuertes en sus ventas y dónde hay que reponer o dónde no. Entonces, esta es una ocasión para
encarar con ellos una pequeña enseñanza. Después abra cada uno los caminos, ya más o menos una semilla le dejo para la reflexión, y no quiero ser exhausto como digo siempre, sino sería vanidad y estupidez o ignorancia de mi parte, querer ser exhausto con cada exposición. Pero sí para pensar, ¿dónde está lo esencial? ¿Dónde está llamándote el retorno a una mayor serenidad? Puedes llamarla austeridad, simplicidad o sana alegría, que también puedas prescindir de aquello que no es, buscando lo que es. Es cuestión de animarse y empezar también a preguntarme. Aunque parezca difícil, todo largo camino comienza con un primer paso, dice el libro del Tao de Lao Tse en la antigua China. Espero que te haya gustado, te la dejo picando. Cualquier cosa, acá estoy. Y si no lo has hecho, suscríbete o ponele me gusta y compartilo a quien te parezca o a quien pueda corresponder. Gracias, gracias, gracias. Buen presente.